Voy a iniciar mi exposición relacionada con la semana 11, avance de portafolio número 2. Indicación general. El ecosistema seleccionado es el páramo. Para la elaboración de un video en el que se expliquen las causas y consecuencias del impacto ambiental en este ecosistema. Los páramos del mundo, por el nivel altitudinal en el que se encuentran ubicados, tienen definitivamente características comunes, pero presentando algunas diferencias respecto a su flora y fauna. Si hablamos de áreas completamente naturales o áreas protegidas, áreas con bosques y no boscosas, áreas destinadas a la agricultura, áreas destinadas a la minería, etc. Por ese motivo, tenemos el honor de relacionar con el presente trabajo de investigación y desarrollo a los páramos del mundo, que es un proyecto de Atlas Mundial de los Páramos. Este tratado se refiere a todos los páramos del mundo, incluido el Perú. En todo el cinturón tropical, en los 3 continentes que tienen territorio sobre la línea ecuatorial, hablamos de Sudamérica, África y Oceanía, hay montañas que sobrepasan altitudes que permiten la formación de bosques y cuyas cumbres están cubiertas por ecosistemas no boscosos, pero muy biodiversos, social y económicamente importantes y paisajísticamente espectaculares. En los Andes y en Costa Rica, este paisaje se llama páramo. En los otros continentes, su nombre es diferente, según sus ideas o sus idiomas locales, pero tienen una muy llamativa similitud con el páramo andino. Todos están dominados por pajonales y un mosaico de humedades y tuberas, con una presencia de espectaculares formas de vida como el frailejón de los Andes y su primo africano, el cenecio gigante. Es un fenómeno muy fascinante al observar también cómo la naturaleza en áreas tan distintas en la evolución ha reaccionado de la misma manera a las condiciones climáticas extremas. Estos ecosistemas están repletos de valores extremos. El páramo es el ecosistema natural de mayor altitud en el mundo. Es el ecosistema con mayor irradiación solar del planeta. Tiene una flora más rica que toda la flora de los otros ecosistemas de montaña en el mundo. Tiene una diferencia entre día y noche, de a veces más de 20 grados, pero a la vez la diferencia entre invierno y verano prácticamente no existe. 6 de cada 10 especies de plantas no crecen en ningún otro bioma, lo que es un valor muy alto para ecosistemas continentales. Muchos páramos y sus similares en los demás continentes tienen condiciones geológicas especiales. La mayor montaña aislada, Kilimanjaro, el volcán activo más grande, Cotopaxi, una de las áreas volcánicas más activas, Shanghái, la montaña costera más alta, Sierra Nevada de Santa Marta, el punto más lejano del centro del planeta, Chimborazo, y el área con el 60% de toda la extensión de nieve perpetua en el trópico, Cordillera Blanca. Estas están cubiertos o rodeados por páramos.
Hoy tengo el honor de presentarme con todo respeto ante mi distinguida catedrática, la doctora Milagros Julia Guaita Yactayo, y ante mis queridos compañeros. Me llamo José Santos Pérez Rubio, estudio la carrera profesional de Derecho en esta ilustre Casa de Estudios Universidad Tecnológica del Perú. Mi trabajo lo he realizado y estoy presentándolo individualmente, esperando haber logrado el máximo de comprensión y aprovechamiento para aplicarlo en el futuro, cuando tenga que ejercer la profesión de abogado, respecto a aspectos que estarán a cargo de nuestra digna catedrática. Seguidamente, en vista que en el primer avance de Portafolio 1 había escogido hacer el estudio de ecosistema El Páramo, tengo la oportunidad de profundizar mi análisis relacionado a dos temáticas. Primero, explicar las causas y consecuencias del impacto ambiental, sus efectos económicos, sociales y ambientales. Segundo, a partir del ecosistema seleccionado en el avance del Portafolio 1, el Ministerio de Ambiente solicita, como parte del equipo de investigadores ambientales, la elaboración de un video en el que se explique las causas y consecuencias del impacto ambiental en este ecosistema El Páramo. Causas del impacto ambiental en el ecosistema El Páramo. Es el resultado de una actividad humana que genera un efecto sobre el medio ambiente que supone una ruptura del equilibrio ambiental. Algunos de los impactos ambientales más frecuentes son contaminación del aire, contaminación de las aguas, mares, ríos, aguas subterráneas, etc. Las causas más importantes del impacto ambiental son las siguientes. La primera, actividad económica e industrial. La segunda, la contaminación del agua. La tercera, la contaminación del suelo. La cuarta, agotamiento de recursos naturales. La quinta, contaminación atmosférica. La sexta, efectos locales. La séptima, emisión de gases de efecto invernadero. Y la séptima, sustancias químicas en la capa de ozono. Explicación y conceptualización de las causas en el impacto ambiental del ecosistema El Páramo. Actividad económica e industrial. El uso y manejo sostenible de los recursos naturales en las partes altas de las cuencas es fundamental para garantizar la provisión sana de los servicios ambientales. La vegetación es un elemento importante de las cuencas hidrológicas. Proporciona servicios como la captura del CO2, regula el clima y el flujo del agua. Es el hábitat de muchas especies de animales, protege el suelo de la erosión y puede ser fuente de materias primas como madera, leña y postes para cercos, etc. Contaminación del agua. Se define como la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua, que pueden generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos, animales, plantas y personas. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. En otras palabras, es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. Agotamiento de recursos naturales. El agotamiento de los recursos naturales se produce cuando estos son consumidos de una forma tan rápida que la naturaleza no tiene la capacidad ni el tiempo para asegurar su regeneración. Contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la existencia en el aire de pequeñas partículas
o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas en dicho espacio ambiental. Efectos locales. La difusión y almacenamiento de los agentes químicos en el medio ambiente puede dar lugar a la contaminación local del agua, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Y a efectos globales, como la pérdida de la capa de ozono, efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, etc. Emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que absorben la energía infrarroja del Sol. Esto crea el denominado efecto invernadero, que contribuye al aumento de la temperatura global del planeta. Sustancias químicas en la capa de ozono. En la capa de ozono hallamos acumuladas diferentes partículas de sustancias como el clorofluorocarbonos, identificado con las siglas CFC, el bromoclorometano, el metilcloroformo y tetracloruro de carbono. Estos compuestos, con tanta energía, vienen agotando el ozono en la atmósfera de la Tierra todos los días. Consecuencias del impacto ambiental. Pérdida de la biodiversidad. Debido a la pérdida de la biodiversidad, muchas especies han tenido que adaptarse a los cambios de su entorno. Otra consecuencia, las enfermedades, así como también daños en la capa de ozono, acidificación de los océanos, la erosión de los suelos, la pérdida de hábitats, escasez de agua, deshielo, desertificación y pueden haber otras más. Explicación y conceptualización de las consecuencias en el impacto ambiental del ecosistema El Páramo. Pérdida de biodiversidad. Debido a la pérdida de biodiversidad, muchas especies han tenido que adaptarse a los cambios de su entorno. ¿Qué factores contribuyen a la pérdida de la biodiversidad? El principal impulsor de la pérdida de biodiversidad sigue siendo el uso de la tierra por parte de los humanos, principalmente para la producción de alimentos. La biodiversidad o la variedad de todos los seres vivos en nuestro planeta ha estado disminuyendo a un ritmo alarmante en los últimos años, principalmente debido a actividades humanas. Ejemplos como los cambios en el uso de la tierra, la contaminación y el cambio climático. Respecto a las enfermedades, la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud, como el aumento del riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores. Cáncer de la piel, problemas oculares, efectos sobre el sistema inmunológico, disminución de las cosechas, perjuicio a los bosques, perjuicio a la vida submarina, agravamiento de la contaminación fotoquímica en la troposfera, aumento del ozono cerca de la superficie de la Tierra, lugar donde no sirve para la vida humana. En el caso de los vegetales, la presencia de plagas, crecimiento incompleto de las plantas por falta de agua, etc. Daños en la capa de ozono.
Durante los últimos años, se ha producido una zona con un contenido reducido de ozono total, valores inferiores a 220 U.D, a la cual se le ha denominado el agujero en la capa de ozono y se presenta temporalmente cada año en el Polo Sur. Con la reducción de la capa de ozono, aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra, lo cual, a su vez, puede aumentar las probabilidades de sobreexposición a los rayos ultravioletas y los problemas de salud con graves consecuencias para el sistema inmunitario de la vida humana. El proceso de la destrucción de la capa de ozono comienza con la emisión en la superficie de la Tierra de gases que son fuente de compuestos halogenados que contienen principalmente cloro, bromo, los CFS y los halones, que son los principales gases originados por el hombre que destruyen el ozono estratosférico. Los CFS significan clorofluorocarbonos, denominados también CFC. Son sustancias derivadas de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro y flúor. Los halones son compuestos formados por bromo, flúor y carbono. Se caracterizan por ser sustancias con gran capacidad de dañar la capa de ozono, ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo en la destrucción del ozono. Acidificación de los océanos. La acidificación de los océanos se define como una disminución del pH del océano durante décadas o más que es causada principalmente por la absorción de dióxido de carbono en la atmósfera. El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se define como la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Erosión de los suelos. La erosión de los suelos es un proceso en que se va perdiendo la capacidad o la capa superficial del suelo que proporciona a las plantas la mayoría de los nutrientes y el agua que necesitan. Cuando esta capa fértil se desplaza, la productividad de la tierra disminuye y los agricultores pierden un recurso vital para el cultivo de los alimentos. Pérdida del hábitat. La pérdida o destrucción del hábitat es el resultado de los cambios de uso de suelo, ya sea por cultivos agrícolas, expansión urbana, construcción de carreteras u otras causas. Escasez de agua. En economía, la escasez es causada por varios factores que se clasifican en dos categorías: el incremento de la demanda, la disminución y o agotamiento de las fuentes y o recursos. Esto se aplica también a la escasez de agua. Los deshielos. El calentamiento global está provocando el cambio climático y que los casquetes polares se estén derritiendo. Cada década desaparece casi el 13% del hielo marino del Ártico. Y en los últimos 30 años, el hielo más antiguo y grueso del Ártico se ha reducido en un sorprendente 95%. Lo mismo viene ocurriendo en el Antártico. Desertificación. La desertificación se considera como una disminución irreversible a escala temporal, humana, de los niveles de productividad de los ecosistemas terrestres, como resultado de su sobreexplotación, uso y gestión, inapropiados en zonas áridas y proclives a la sequía. Efectos económicos. Cuando algo tiene impacto económico, provoca consecuencias en la situación económica de una persona, una comunidad, una región, un país o el mundo.
el impacto económico está asociado al efecto de una medida o decisión sobre la economía. Los efectos económicos motivados por el impacto ambiental son aquellos que afectan de manera directa a la base del crecimiento económico, tal y como se concibe en la actualidad. A mayor crecimiento hay una mayor demanda y un mayor consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, se produce un aumento en la producción y por ende en la explotación de los recursos naturales. Efectos sociales. Los efectos sociales en el impacto ambiental son la contaminación del suelo, la generación de residuos, la contaminación acústica, el empobrecimiento de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Los, los impactos ambientales y sociales que dan origen a muchos problemas surgen de muchos factores generados por los seres humanos, como niveles insostenibles de consumo de recursos, tecnologías insuficientes, prácticas administrativas inapropiadas, políticas asimétricas de desarrollo económico, leyes y regulaciones que ignoran la verdadera exposición. Efectos ambientales. El efecto ambiental, estamos hablando de las consecuencias, en nuestro hábitat se define como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Los efectos de la urbanización, la agricultura y la ganadería industrial, la tala de bosques y las emisiones del CO2, entre otras acciones, aceleran la pérdida de la biodiversidad. Con todas estas actividades, el hombre ha generado el calentamiento global, la desertización, la contaminación de océanos y ríos. Finalmente, podemos decir que nuestro medio ambiente será cuidado, protegido y mejorado en la medida de que cada ser humano se empatice con la calidad de vida de toda su comunidad, debiendo estar permanentemente relacionada con la naturaleza. Si esto es así, cada persona humana cuidará el agua, la potabilizará, la racionará de ser necesario, y así también protegerá la vida silvestre de la fauna y la flora, así como sus productos naturales. Los explotará y también previamente a su explotación los explorará, adoptando todas las medidas de seguridad para la sociedad, evitando siempre la propagación de enfermedades, radiaciones y o contaminaciones. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos a la salud. La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer del pulmón. El impacto ambiental es generado por diversas causas, desde la actividad humana hasta los desastres. Asimismo, la contaminación ambiental se relaciona con diferentes factores, como el crecimiento demográfico, la mayor demanda de alimentos y la construcción de zonas urbanas. Los efectos de la urbanización, la agricultura y la ganadería industrial, la tala de bosques y las emisiones del CO2, entre otras acciones, aceleran la pérdida de la biodiversidad por el calentamiento global, la desertización o la contaminación de océanos y ríos, como lo habíamos expuesto anteriormente. La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente propiamente dicho, ya que todos vivimos en él. Por lo tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. Muchas gracias.